Hola, 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 otra vez acá en Artículo 16, en el Senado TV, nuevamente en el Salón Eva Perón, que tanto nos gusta, con Artículo 16, el artículo de la Constitución que justamente habla de la igualdad y, como dice mi marido, amamos a toda la Constitución, pero esto es Artículo 16 porque acá justamente lo que queremos hacer es hablar de mayor igualdad, de mayor inclusión. ¿Cómo estás, Alex? Así es, gracias, José María. Quería arrancar el programa de hoy haciendo alusión a un hecho muy importante que ocurrió aquí en esta casa, en el Senado de la Nación, la semana pasada. Se aprobó por unanimidad una ley que había sido impulsada por el diputado Pietragala, que hay que reconocerlo, cumplió la promesa el diputado. Es sobre un plan integral de abordaje para el uso problemático de sustancias. Un tema pendiente que había quedado cuando en el Congreso de la Nación se había iniciado el debate por la modificación de la actual ley 23737, que es la ley de estupefacientes. La ley empezó un debate en la Cámara de Diputados con audiencias públicas y en ese consenso se estableció un piso. Estamos hablando de regular el acceso al consumo de sustancias, regular el acceso a las sustancias, y los diputados y las diputadas planteaban de que faltaba abordar una cuestión con el uso problemático, un programa de atención integral que estableciera en el territorio del país centros para la contención y para la inclusión, con un convenio con el Ministerio de Trabajo. Hay que decir que desde Artículo 16 celebramos este avance parlamentario, celebramos que el Senado lo haya aprobado por unanimidad y que ahora entonces sí han quedado más removidas las barreras para abordar la continuidad del tratamiento de la modificación de la actual ley 23737, que todavía criminaliza a la pobreza, a los jóvenes en particular, porque todavía obliga a la Policía Federal a detener a las personas que entran en la figura de tenencia simple de sustancias. O sea que con una muy pequeña dosis las personas son judicializadas, con el enorme costo que significa para nuestro sistema judicial, para la seguridad pública, en un momento que debatimos tanto, ¿no?, que hay una necesidad de dar señales claras de mejoramiento de las políticas de seguridad y justicia. Este espacio abona por la modificación de la ley 23737 y saluda al Senado de la Nación por la aprobación unánime del plan abordaje integral de usos problemáticos de sustancias. Sí, la verdad que celebramos esto, que se haya aprobado y que sea ley finalmente. Probablemente volvamos sobre este tema cuando próximamente tenemos pensado un programa para hablar justamente de la reforma del Código Penal, digamos, donde algunas cuestiones al respecto ya se están tratando, por lo menos en el proyecto, el anteproyecto, digamos, el borrador que por ahora hay. Así que seguramente vamos a volver sobre este tema. Así es, Me gustaría contarles algunas cuestiones. Todos los años se hace informes, nosotros acá hemos nombrado, por ejemplo, los informes que han tenido que ver con la cantidad de diputadas y diputados y de senadoras y de senadores. Bueno, hoy en particular me gustaría hablar del informe que se hace también todos los años en relación a las palabras más utilizadas durante el último año parlamentario. Bueno, cabe decirles, por supuesto voy a ir al machete porque no me acuerdo todo, pero cabe decir que la palabra más utilizada durante el año pasado fue la palabra Argentina. Se utilizó 5.109 veces, tanto en diputados como en senadores. Esto es el total de las dos cámaras. La segunda palabra más usada fue país, 3.239 veces. La tercera palabra es quiero, 2.422, es decir, Argentina, país, quiero, y le sigue nación, con 2.382 veces. Después viene yo, un poquito más adelante en la lista, con 1.680, justicia y verdad, con 1.622 y 1.614, y algo interesante, la palabra mujer le ganó a la palabra hombre. Por poco, porque palabra mujer fue dicha 388 veces y hombres 306 veces en ambas cámaras, tanto en senadores como en diputados. Obviamente que se necesita que la palabra mujer se siga diciendo, que se siga diciendo muchas más veces, porque lo que tenemos que lograr es mayor igualdad y mayor inclusión. Por último, quería hacer referencia, en nuestro país se ha estado hablando últimamente mucho del tema de los precios y particularmente del tema de los precios respecto a los medicamentos.
Bueno, nosotros hemos tenido acá, no hace mucho, un programa con la doctora Lorena Dillano. En aquel momento nosotros hablamos sobre una ley que obviamente es de esta casa y es del año 1995, que se puso en vigencia su implementación en cuanto al tema de las patentes, estoy hablando de la ley de patentes, en el año 2000. Y la verdad que nos gustaría volver, seguramente la vamos a invitar nuevamente a Lorena, para volver a hablar de este tema, porque una de las cosas que nos preocupa a todos y todas las argentinas que tienen que ver con el precio y el precio de los medicamentos que tanto han subido, está muy relacionado con esta ley de patentes, pero a su vez también está muy relacionado con aquello que hizo el gobierno durante el último año, que fue justamente hablar de las flexibilizaciones, ¿sí? Y hacer, digamos, un instructivo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria, para que justamente no sea tan fácil que esas patentes se perpetúen y se generen monopolios que hagan que nosotros tenemos que pagar los medicamentos en forma tan cara. Muy interesante lo que planteás. Te pido dos cosas en cámara. Una, pensar una comparación proyectiva de los años anteriores, el uso de la palabra mujer, el uso de la palabra argentina, si hay una evolución y si podemos pensar en un cambio de paradigma en el lenguaje por la mirada que tiene el Parlamento sobre lo que es la patria. Y lo otro, sí, apoyo muy bien, invitar a Dillano otra vez y profundizar la alfabetización acerca del tema de patentes y acceso a la salud. Sí, vamos para adelante con eso. Sí, adelantarles que este año, o el año que pasó en realidad, hubo menor cantidad de palabras que el año anterior en general, no solamente con estas palabras que yo rescaté. Esto tiene que ver con la cantidad de debates, digamos. El año anterior fue un año electoral y obviamente que esto influye al respecto. Pero el tema que veníamos hablando y el tema de las patentes y el tema de los medicamentos va a estar muy relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Sí, claro hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo y vamos a ir al tape para ver y presentar a nuestra invitada. Adelante. Trabajadora social, feminista, mujer con VIH, Mariana Diácono es miembro Red Argentina de Mujeres Viviendo con VIH y fundadora de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Cofundadora de J+LAC, Red Latina de Jóvenes Viviendo con VIH, Mariana Diácono, además de militante, es fanática de Boca Juniors. Muy bien, Mariana. Qué bueno, qué bueno, qué bueno poder tener a Mariana Diácono. La verdad que para nosotros es un orgullo, particularmente para Alex y para mí es un orgullo porque a Mariana la conocemos hace muchos años, con lo cual la conocemos claramente de muy jovencita, porque ella es muy joven, así que la conocemos de muy jovencita, conocemos toda su trayectoria, todo su trabajo, toda su militancia y su activismo, particularmente con lo que tiene que ver con los jóvenes que viven con VIH, también después con el tiempo con las mujeres que viven con VIH. Bueno, tal como ha dicho la presentación, ella fue fundadora de la red de jóvenes tanto en la Argentina, que viven con VIH, como de la red latinoamericana, que es cofundadora, y también es directora general o ejecutiva, ¿no, Mariana?, de la red de mujeres que viven con VIH, y además ha sido premiada de alguna manera con consultorías a nivel internacional. Has estado participando recientemente en una consultoría con ONUCIDA en Panamá para toda la región y justamente para ver la historia de cómo se, digamos, conformaron las redes de jóvenes en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Mariana, por estar hoy acá con nosotros, aprovechando tu viaje acá a Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mariana, aprovechando que este último año estuviste más localizada en Centroamérica, tu tarea se desarrolló más en los países de América Central y el Caribe, quisiera preguntarte o pedirte que nos compares un poco cómo es el empoderamiento y la participación política de jóvenes en los países de la región, entendiendo el eje puntual de la militancia con el VIH, que tiene que ver con una epidemia tan estigmatizante, que envuelve a los colectivos más vulnerados. Entonces, muchas veces son jóvenes que vienen del sector de la diversidad sexual o que no, pero que han tenido dificultad para acceder a la educación sexual. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? Y sobre todo, ¿qué pasa con esas militancias? ¿Cómo podríamos comparar los movimientos juveniles
de Argentina, del Cono Sur, del Mercosur y los de Centroamérica y el Caribe? Bueno, Argentina tiene la red desde el 2011 formalmente, pero el trabajo previo fue desde el 2009. ¿Se acuerdan? El Congreso Nacional de SIDA en la provincia de Salta. Y la red de Brasil tiene su red desde hace 7 años, más o menos. Y se ve la diferencia justamente con esto, que tengan una plataforma nacional conformada en estos dos países del Cono Sur hace la diferencia a la hora de poder hacer los grupos de trabajo regional y hacer la articulación regional. Centroamérica está recién en los procesos de conformación de redes, va a tener su primer encuentro El Salvador, por ejemplo, quizá Panamá este año, si lo pueden hacer, tienen que tener sus recursos y la disposición de las personas a hacerlo, y Guatemala va a tener su primer encuentro de jóvenes con VIH. A veces cuando estás hablando con personas que sí trabajan en la temática, parece que no es tan difícil tener un encuentro de personas con VIH, pero bueno, nosotros sí sabemos que fue difícil que se pueda levantar la agenda de las y los jóvenes con VIH porque no estaban con voz propia. Sí, quizá los adultos que lo ponían en agenda, pero no las y los jóvenes movilizándose, estando en la respuesta al VIH y tomando iniciativas políticamente como es cuando están involucrados en las redes, como puede pasar ahora en Argentina o como pasa en Brasil desde hace más tiempo y en República Dominicana también, que tiene red. Mariana, vos hablabas justamente de la voz propia y de la agenda de los jóvenes. Y nosotros en este programa intentamos hablar de, por un lado, cuáles son los avances que hemos tenido en los últimos años, en este caso en la temática de VIH y jóvenes, digamos, y cuáles son las brechas y las deudas. Podemos hablar tanto a nivel de lo que pasa en nuestro país como de lo que pasa en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son aquellas necesidades, cuáles son aquellas cosas en las cuales tenemos que trabajar y profundizar y que esa voz propia es necesaria que sea escuchada? En el caso de jóvenes con VIH en la República Argentina, en cuanto a participación hubo un avance increíble. Realmente yo siempre estoy como en el babero, digo, de poder decir que la red de Argentina es increíble cómo trabajan. En cuanto a, por ejemplo, a la ley de educación sexual, sí que habría que hacer como una mejora en las intervenciones en las escuelas, involucrarse más los jóvenes de la misma red para visibilizar más la respuesta al VIH, cuando digo esto en primera persona y con voz propia. En cuanto a deuda, siempre la deuda pendiente en Argentina, tanto como en toda la región, son los servicios de adolescentes, específicos para adolescentes que viven con VIH. Y yo siempre digo que como viene la deuda, si diera una deuda a la juventud con VIH, después viene adolescencia, porque no es lo mismo, o sea, hay que diferenciarlo. Y después viene niñez, que vienen así como escalonado también por la edad misma, pero son las deudas. En cuanto a adolescentes, no hay servicios de adolescentes específicos. Cuando cumplen los 18 años se hace el traspaso al servicio de adultos. Espera, vamos a hacer una cosa. Sí. Como el tema de los servicios integrales para adolescentes es interesante desarrollarlo un poco más, sí. Te pido, lo postergamos para después de la pausa. Okay. Vamos a una pausa pequeña y volvemos con Mariana Diácono para hablar sobre las necesidades de los adolescentes y jóvenes viviendo con VIH en Latinoamérica. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho. Este camión va a recorrer todo el país. Si lo ves, dona sangre. Un poco de vos puede hacer mucho. Sangre, una luz en tu corazón. Yo estoy. Bueno, estamos de vuelta y justamente estábamos hablando de los servicios de atención para adolescentes y para jóvenes y de esta respuesta que tendría que ser más integral, que tendría que haber una distinción entre los servicios para la niñez y la adolescencia.
que ciertamente no la hay, que digamos pasan directamente de los servicios para la niñez a los servicios para adultos. ¿Cómo pensás esto que tendría que ser, Mariana? Básicamente con especialistas desde psicólogos, trabajadores sociales y los equipos de orientación en el sistema de salud que estén con abordajes específicos para adolescentes, por la etapa que están. Y esto pasa en todos los países, no es que hay diferencia como en Argentina. Siempre que estamos en las reuniones regionales, como si hay un punto en común en cuanto a juventud con VIH y adolescencia, es este. Es el acceso a la salud, por ejemplo, de juventud y adolescencia, o sea, tiene que ser diferenciado. Porque seguramente que un adolescente que tiene el diagnóstico de VIH en su adolescencia directamente va al servicio de adulto, tanto en Argentina como en Colombia, como en México, como en Dominicana. Que es otra problemática distinta de aquellos y aquellas que han nacido con VIH y les cuesta el salto del pediatra o del médico infantil a el médico de adultos si no hay un servicio intermedio, que es un lenguaje distinto, el del adulto con respecto al pediatra. Como contaba Camila una vez que vino al programa, que teniendo su médico durante todo su tiempo, que ya cumple 18 años, y en algún momento tiene que hacer su traspaso a otro médico, eso a veces es difícil, y no es solo el médico, es el cambio de hospital. Cuando yo estaba en la red argentina como miembro de la red y que hacíamos trabajo con adolescentes en situación de internación, veíamos que lo difícil era el traspaso de hospital, cuando tenían que dejar el hospital de niñez. Por ejemplo, del Hospital Gutiérrez, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Hospital Muñiz. No entendían el sistema del Muñiz, entonces la persona se pierde en el sistema de salud. Okay. Vos, por otro lado, mencionabas la Ley de Educación Sexual Integral, que nosotros, en realidad en nuestro país, fue una ley sancionada en el 2006 y que la verdad que ha costado y podríamos decir que viene costando su implementación. Si bien se han logrado grandes avances, se han hecho cuadernillos a nivel del Ministerio de Educación de la Nación, se han hecho cuadernillos juntos con el Ministerio de Educación más el INADI. Muchos de estos cuadernillos han llegado a distintas provincias. En muchas escuelas del país ya se está viendo estos cuadernillos más los docentes formados. También vemos que hay muchas provincias donde esto no ocurre. ¿Cómo es esta situación, digamos, en Argentina por un lado, que tiene que ver con lo que estaba describiendo, y cómo es en el resto de Latinoamérica? Argentina tiene lo bueno de tener esta base de la buena ley y de saber que en algunas provincias se puede tener la buena interpretación de los gobernadores de la ley y las buenas intervenciones. Más el apoyo de sociedad civil, ¿no? Porque a veces si no se puede hacer un buen trabajo desde el sistema de educación, viene sociedad civil, como pasaba con la Fundación Buenos Aires SIDA, que daba talleres en el sistema educativo. En los otros países a veces hay un poco más, por ejemplo en Nicaragua, que podemos interpretar que es un país conservador, a veces hay mayor dificultad con las intervenciones en el sistema educativo. A veces, por ejemplo, esto que dije de que una organización de la sociedad civil se acerque a una escuela pública puede ser fácil, a veces ni siquiera los dejan acceder o tienen que revisar todo el taller que va a dar la organización. Entonces pensemos que si no puede entrar una organización de la sociedad civil, menos aún va a poder dar un docente de la escuela pública en los países de Centroamérica educación. Guatemala vos decís que por ejemplo, tendrían, perdón que te interrumpa yo, que tienen que revisar, por ejemplo, cuál va a ser el contenido del taller. ¿Qué cosas serían las que podrían estar en juego para que ese taller no se diera o habría que retirarlas del...? A veces no se puede hablar ni siquiera del condón, del preservativo. Ajá. Entonces, si en escuelas, o sea, además de estar trabajando con jóvenes con VIH en toda América Latina, estuve articulando con la Alianza de Juventudes rumbo a Cairo. Cairo es un programa de las Naciones Unidas. Entonces, viendo que otros jóvenes que trabajan en salud sexual y reproductiva, este problema surgía cuando tenemos las conversaciones de cómo están los trabajos en los diferentes países, donde dicen esto de si no se puede hablar del condón, entonces, ¿qué se supone? Que se tiene que hablar de la abstinencia, porque cuando no se puede hablar de algo siempre está la oposición. No me quiero imaginar hablar de diversidad sexual. No, menos aún, complejo. Y es muy complejo. ¿Esa realidad es solamente en Centroamérica o se repite también en Sudamérica? No, en cuanto a la diferencia entre Centroamérica y Caribe y Cono Sur, porque también hay diferencias ¿no? mismo dentro de Sudamérica, Cono Sur, como si fuera Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, tienen muchos más avances. Sabemos que hay discriminación, por ejemplo, a la población de la diversidad sexual. Sabemos que hay discriminación a las personas que vivimos con VIH, pero el Caribe, por ejemplo, tiene serios problemas con la homofobia, serios problemas. Haití, Jamaica. Comparando entonces
con esta mirada basada en la experiencia, ¿no? De mirar adolescentes y jóvenes de distintos países. ¿Vos podrías decir que las últimas conquistas de derechos como matrimonio igualitario, identidad de género, o la Ley Nacional de SIDA, o el programa, la Dirección Nacional de SIDA y los millones de preservativos que distribuye, producen un impacto en la vida de los adolescentes y jóvenes que viven con VIH en Argentina? Si hay un impacto, ¿cómo es? ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo relatan? ¿Hay en la red de jóvenes entonces participación plena de adolescentes o jóvenes travestis o transgéneros o gays? ¿Cómo se da esa vivencia en una red tan diversa como la debe ser? Sí, bueno, en cuanto a la red de Argentina, lo que puedo observar como asesora, porque no, vuelvo a repetir, no soy miembro, es que todo este entorno político que hay en Argentina y que se viene dando en los últimos años, tiene como una facilitación para que ellos puedan participar. Entonces, que tengan estas leyes tan progresistas tiene que ver también con que puedan participar más, porque si yo estoy en un país que no tengo estas leyes de base, seguramente va a ser más difícil que yo pueda salir de mi casa y tener ganas de participar. Si sé que además de que voy a recibir discriminación de lo que sea, no pongo una específica, tengo que como decir soy gay y salir a trabajar a la comunidad, cuando sé que no tengo leyes que me respalden. Entonces, Argentina siempre también en el trabajo regional es como un ejemplo en cuanto a todas las leyes que salieron en los últimos años y en cuanto a las respuestas en políticas públicas. Siempre en todas las agendas, no es solo en VIH, siempre se tiene como esta base que es buena. Y cuando ves la composición de la red argentina y la participación de jóvenes y adolescentes de las distintas provincias, ¿encontrás también contrastes entonces entre la participación en la red o las vivencias en función del lugar en donde viven, donde residen? Sí, claro, se ven las diferencias de las provincias porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, que decía José María, esto, si la gobernación es distinta y si no se puede trabajar bien con la ley de educación sexual, esto hace diferente la participación, ¿no? Si no se puede trabajar VIH y salud sexual y reproductiva. Entonces, eso va a ser un condicionante para la participación. ¿Y actualmente hay miembros de todas las provincias? No absolutamente de todas, casi de la mayoría. Pero se ve, por ejemplo, que en el norte hay mayor participación, cuesta un poco más en la Patagonia, pero como del centro hacia el norte participan casi todas las provincias. Sí hay de Neuquén y hay de Ushuaia. Sí, no, quería mencionar que en realidad vos venías hablando de Argentina como dando, digamos, como estando a la vanguardia en muchas políticas públicas, en muchas leyes, inclusive tenemos una de las primeras leyes nacionales de SIDA, digamos, que existen a nivel continental, digamos, y esto ya marcó un precedente muy importante para las personas que tenemos VIH, y ni que hablar de que también hemos sido uno de los primeros países, bueno, junto con Brasil, en tener una política pública donde justamente lo que se promueve es el preservativo y existe una compra impresionante, digamos, el año pasado se habían comprado 84 millones de preservativos en el país y, digamos, y esto es una política que viene ya de hace muchos años atrás. Vos hablabas de la discriminación, hablabas, bueno, del tema de los entornos más amigables o menos amigables, hablabas de los consultorios, hablabas del tema de la educación. Yo quiero entrar en un terreno como más íntimo, si se quiere, y aprovechar que nos conocemos. Para los jóvenes viviendo con VIH, me imagino, lo es para todas las personas que tenemos VIH, una vez que tenemos el diagnóstico, plantearnos el tema de la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué pasa con los jóvenes? Bueno, puedo hablar de mi etapa de juventud porque tengo 31 años y Sos juventud joven, es hasta Mariana. 29, depende cómo. Para Sí. política estoy joven todavía, entonces, bueno, es difícil cuando uno le da la información a la otra persona de que vive con VIH, cuando uno se visibiliza, porque nunca sabes qué otra información tiene el otro. Entonces, no sabes si te va a discriminar. Un episodio que me pasó muy cercano fue como que me dijeran, si mi amigo sabía que tenías VIH, te iba a sacar a patadas de la casa. Entonces, después de ese episodio, yo tuve como un divorcio con mi VIH porque digo, o sea, yo entonces nunca sé qué va a pasar cuando digo que tengo VIH. Que nunca me había pasado, porque yo nunca tengo problema en decirlo, ni soy visible en los medios de comunicación, todo el tiempo pongo cosas en Facebook. Lo que no es muy frecuente, la mayoría de los jóvenes y de las jóvenes y de los adolescentes más les cuesta mucho, pagan un alto costo por visibilizarse. Sí. Sí, a veces se pierden parejas, se pierden trabajos,
Sí, es pérdida. Puede ser pérdida. Yo digo, es como una inversión. Ser visible, y lo aprendí con ustedes, es como una inversión. Pueden venir palos por momentos, puedes sufrir discriminación, pero pueden venir cosas muy buenas. O sea, como en el ámbito educativo, que siempre es mi ejemplo, en el ámbito laboral, pude ser visible y no hubo problemas. Muchas personas tienen inconvenientes en ese aspecto. Yo me acuerdo, y parte de tu presentación está hecha con la base del video Pasión por la Vida, digamos, y que lo hiciste ya hace bastantes años, bueno, no tanto, hace ¿cuántos? 5 o 4 años, Sí, 5. ¿no? 5 años. O sea que eras mucho más jovencita todavía. Y me acuerdo algo fantástico que vos decías, y un concepto que es extraordinario, y que, bueno, obviamente todos hemos celebrado muchísimo, y es cuando vos decís en el video que llegaste a un momento en tu vida que el tener VIH dejó de ser un problema para vos y que en todo caso era un problema del otro. Y que si José no quiere estar conmigo, José se lo pierde. Si le digo a José que vivo con VIH y José no quiere estar conmigo, José se lo pierde. Exactamente. No sabemos quién era José, No, pero era es yo, mi marido. era yo. Era un mensaje para José. Pero es buenísimo el concepto, ¿no? Digamos, es el otro el que se lo está perdiendo. Y en realidad creo que una de las cuestiones que deberíamos poder ejercitar más también desde las campañas, desde las políticas públicas y de las campañas que hacemos también con la política pública, lo hemos hecho ya bastante desde las organizaciones de la sociedad civil, es cuando hacemos esas campañas que dicen compartir el mate, compartir la habitación, compartir la cama, compartir los cubiertos no es de riesgo para contraer VIH. Lo que también deberíamos agregar siempre es que tener relaciones sexuales con una persona con VIH, mientras se use preservativo, tampoco es de riesgo, digamos, ¿no? En la cuestión de la discriminación, porque a la vida cotidiana hay que agregarle las relaciones sexuales también. Sí, es que poco hablamos a veces de las relaciones sexuales y del placer y en las relaciones sexuales de las personas que vivimos con VIH. Para cerrar, Mariana, me gustaría que mires a la cámara y le digas a los jóvenes y a las jóvenes que viven con VIH por qué ser parte de una red. Bueno, le puedo hablar a las jóvenes y a los jóvenes que viven con VIH, a las mujeres y a cualquier persona que vive con VIH en realidad. Justo hoy estábamos en la radio y decíamos lo mismo. ¿Por qué participar en una red? Porque vas a conocer mejor tus derechos, porque vas a tener mejor acceso a la salud justamente porque vas a conocer tus derechos y como mujer realmente yo tengo un empoderamiento que no creo que lo hubiera podido tener si no hubiera estado participando ni en la Red de Argentina de Mujeres ni en la de jóvenes. O sea, es una inversión, como dije antes, que no la da nada, ninguna otra cosa. Muchísimas gracias, Mariana, por habernos acompañado, por haberte tomado este ratito en tu viaje. Esperemos que puedas quedarte más días de los que tenías o de los que podés quedarte en Buenos Aires, porque queremos aprovecharte. Yo me voy a despedir, pero quiero aprovechar, es un día muy especial para mí, por el lugar en el que trabajo, así que quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente que compone el movimiento de Cruz Roja y Medialuna Roja, porque hoy es el Día Internacional de la Cruz Roja. Así es, saludamos a todo el equipo de la Cruz Roja. Mariana, muchas gracias por compartir Artículo 16 aquí en el Salón Eva Perón, un salón emblemático de este Senado, y nos quedamos después comentando, después de la despedida para todo Senado TV, nos quedamos comentando cómo está siendo tu vida amorosa en este año que no te vimos. Bueno, chao. Hasta el jueves, nos vemos.